Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Quién es Micael de Nevadón? ¿Y qué relación tiene con Jesucristo? Para mí es un video bastante importante, sobre todo por los personajes que se hayan involucrados. Y quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasa cuando en esas películas hollywoodenses llega el enorme monstruo y ataca al mundo? O cuando se avecina un enorme meteorito y acabará con la vida en la Tierra. O cuando los zombies se apoderan del mundo. O cuando un virus ataca a la humanidad y está a punto de extinguirla. Pues bien, siempre aparece un héroe. Dígame si no. Y más si es una de esas películas gringas. Siempre llega un Superman, un Capitán América o Neo de Matrix. En fin, todos admiramos a un superhéroe. Muy probablemente usted tiene el suyo. Por ejemplo, puede ser un futbolista, no lo sé, Lionel Messi o Ronaldo, o qué sé yo no sé de fútbol. O puede ser un cantante de moda, un actor o una actriz de televisión, o un basquetbolista de la NBA, por ejemplo, un beisbolista de las grandes ligas. Puede ser, por ejemplo, también un científico afamado, un escritor, en fin, cualquiera, el que usted guste. En una ocasión una amiga me preguntó, ¿quién es mi héroe? Y le contesté que pues yo no veo fútbol, no tengo ningún tipo de deporte, es decir, que yo vea a través de los medios. Me gusta el deporte, pero me gusta hacer deporte, no mirarlo. No veo el Super Bowl, por ejemplo, no veo el Juego de las Estrellas, no soy fan de cantantes ni de actores de la farándula, pero sí soy profundamente admirador y seguidor de alguien, de Jesucristo. Seguir a este maravilloso personaje y todo lo que él significa ha llenado mi vida. Pero, ¿quién era realmente Jesús? ¿Quién es ese famoso Jesucristo que hemos escuchado por todas partes y que muchos tenemos mucha fe? Y sabemos de que algún día, de acuerdo a sus promesas, regresará con nosotros. Pues como todo aquello que se somete al juicio humano, sobre Jesús existen muchísimas versiones que intentan explicarlo, o incluso hasta negarlo. Desde las versiones religiosas, pasando por las filosóficas, hasta las científicas. El objetivo de este video es hablarles de una de estas versiones, que a mi juicio reúne ciencia, religión y filosofía sobre este majestuoso personaje. Solamente quiero hacer una aclaración. Lo que voy a exponer no pretende descalificar las demás versiones. No estoy afirmando que esta sea la verdadera y que las demás sean falsas o viceversa. Este video no es un juicio. Simplemente pretendo exponer una versión más a todas las ya existentes, y no tiene, por supuesto, por qué creerla. Recuerde que cuando hablamos de temas religiosos, lo hacemos en gran parte desde el terreno de la fe, y la fe es personal. ¿Tienes fe? Entonces, tenla contigo. La fe es un tesoro personal que no podemos ni debemos imponer a los demás. Mi sugerencia es ir por la vida con mente abierta y eliminar a toda costa los prejuicios. Bien, una vez hecha esta aclaración, la versión sobre Jesús que quiero hablarles es la del Libro Azul. Trataré de resumirlo ya que el contenido sobre Jesús en este libro es muy extenso y da muchísimos detalles. Cada parte de este video es muy importante. Es un libro que no tiene paja, pero definitivamente voy a tener que resumirlo y solamente hablar aspectos
sobre todo de su realidad cósmica. Ahorita lo va a ir viendo. La historia de Jesús, la que conocemos, de aquel hombre misericordioso y lleno de amor, el cual fue maltratado y finalmente asesinado brutalmente en la cruz, comienza desde mucho tiempo antes de su aparición en la tierra. Y ese ser pudiera ser muchísimo más grande de lo que usted cree. A veces solemos concebir a Jesús como un ser solamente bondadoso. Incluso pudiera pensarse que hasta, debilitado, ya que jamás hizo intento de defenderse ante tantos ataques. Siempre puso la otra mejilla. De hecho, su madre, María, lo concebía como un libertador revolucionario más que un guía espiritual. Y en ocasiones María llegó a frustrarse por no mirar a un hijo revolucionario. A la luz del Libro Azul, Jesús de Nazaret tiene un poder más allá de nuestra comprensión. Cualquier superhéroe hollywoodense se quedaría infinitamente chiquito ante el poder cósmico de Jesús. Para poder dimensionar lo que voy a hablar en este vídeo, les sugiero revisar primero el vídeo titulado La realidad a la luz del libro de Urantia. Por ahí lo tengo, puede buscarlo entre mis vídeos. Pues bien, nuestro mundo es muchísimo más grande de lo que pensamos. Existen muchos superuniversos que albergan muchos universos. Y estos, a su vez, contienen galaxias y constelaciones. Y entre ellos se hallan finalmente los planetas. Tan solo para que se dé una idea de lo grande que es toda esta realidad, existen 7 billones de planetas habitables. Esto significa que existe una cantidad impresionante de tipos de seres inteligentes, desde las criaturas más sencillas y humildes, como podría ser, por ejemplo, un diminuto insecto, hasta las jerarquías espirituales del más alto nivel. Existen tantas y de tan variadas formas y capacidades que nuestra mente no podría ni siquiera imaginarlas. Bueno, pues entre todas estas órdenes espirituales existe una de gran jerarquía, muy poderosa. Se le conoce como las órdenes de los Micael, los cuales son hijos creadores paradisiacos, es decir, un nivel muy alto. Los Micaeles son los diseñadores, los creadores, los constructores y administradores de sus respectivos dominios, es decir, los universos locales del tiempo y del espacio. Esta orden de los Micaeles son de origen dual. Ostentan las características de Dios el Padre y Dios el Hijo. El creador de nuestro universo local, llamado Nevadón, fue justamente uno de estos Micaeles. Todos esos planetas y estrellas que usted puede ver, todos esos soles que usted observa en las noches, y mucho, pero mucho más allá, donde nuestra vista ya no alcanza a ver, es obra de este enorme ser llamado Micael. Y entre todo este cúmulo de vida se ubica nuestro pequeño planeta Tierra. Micael, creador del universo local de Nevadón, es nuestro creador. Este hermoso ser, por su propia decisión y de acuerdo a su enorme poder y autonomía, decidió descender a nuestro confuso y estigmatizado planeta Tierra. Micael descendió hace poco más de 2000 años, para lo cual tuvo que transformar su cuerpo espiritual, ¿sí?, su cuerpo espiritual en uno material de carne y hueso. Y a través de procesos altamente complejos y totalmente lejanos a nuestra comprensión, el plasma de vida espiritual de Micael se alojó dentro del vientre de una mujer llamada María, la cual daría a luz a un varón al cual pondrían por nombre Jesús. Antes de asignarse a sí mismo o auto-otorgarse en nuestro planeta Tierra,
Micael de Nevadón previamente se había auto-otorgado en otros 6 planetas de otros universos, y lo hizo a semejanza de los seres de esos mundos. Digamos que descendió y adquirió la forma de la especie nativa, como lo hizo aquí en la Tierra. El 7º otorgamiento fue con nosotros, con una de las criaturas más humildes y sencillas del enorme universo, en el desafortunado planeta Tierra. Este gran ser concluyó que para ser un verdadero gobernante universal del tan alto rango espiritual, debería pasar por la experiencia material encarnada, es decir, pasar por la experiencia del nacimiento con una madre terrenal, es decir, María, y luego vivir la experiencia humana hasta su muerte en un cuerpo físico. Y vaya muerte. Antes de descender a la tierra, Micael encargó las labores administrativas de todo su superuniverso a su hermano Emanuel, que seguramente usted lo ha escuchado. Es importante destacar que un planeta que es elegido para tener el honor de recibir un ser de tan enorme importancia es porque existe una razón muy, pero muy poderosa. De hecho, Micael de Nevadón eligió auto-otorgarse en el planeta Tierra de entre muchos otros planetas que también eran candidatos. No fue poca cosa, eligió la Tierra. La pregunta es, ¿por qué la Tierra? ¿Por qué bajar en un planeta tan desordenado y turbulento? ¿Y por qué bajar a través de un personaje aparentemente desvalido y solitario, que no hizo intento por defenderse ante tanto ataque? ¿Se lo ha preguntado? Sin duda, Micael de Nevadón tuvo enormes razones para hacerlo. De entre ellas hubo 3 que deseo destacar. La primera fue que la vida en el planeta Tierra fue concebida de manera muy diferente a otros planetas habitados. Fue designado como un planeta decimal. Y se le llama así porque en el planeta Tierra las altas jerarquías espirituales hicieron experimentos en el diseño del plasma de vida que habría de sembrarse en los océanos. Plasma que sería el origen de la vida aquí en la Tierra. Esto ocurrió hace varios millones de años. La segunda es cuando ya existían gran cantidad de seres humanos habitando el planeta Tierra. Sus habitantes se unieron a una rebelión cósmica comandada por un ángel descarriado llamado Lucifer. Esta fue contra las altas jerarquías espirituales. Y esto fue más o menos hace unos 200,000 años atrás. La tercera fue la falta de Adán y Eva, hace unos 37,000 años. En uno de los vídeos anteriores, titulado La realidad a la luz del libro de Urantia, explico un poquito más a detalle estos y otros eventos que valdría la pena los viera antes de correr este vídeo. Pues bien, estos desafortunados eventos provocaron que este diminuto e insignificante planeta cayera casi en una especie de maldición cósmica. Nuestro planeta se estigmatizó en todo el entero universo. El planeta Tierra cayó en una desgracia que tuvo como consecuencia un aislamiento de las inteligencias universales. Con esto puede empezar a entender por qué estamos viviendo esta situación y por qué hay tantas injusticias en este diminuto planeta Tierra. Es por esta razón que Micael seleccionó, de entre otras opciones, al planeta Tierra para realizar su 7º auto-otorgamiento. El descenso de Micael en la Tierra fue todo un evento a nivel cósmico, y el entero universo y todas las jerarquías espirituales estaban atentas ante tan importante suceso. Micael, un ser con tanto poder y con miriadas de soldados espirituales con poderes inconmensurables para nosotros, decidió bajar aquí solo y sin la espada del poder universal,
pero sí bajó, digamos, con algo quizá más poderoso, con la sublime fuerza de la belleza, la poderosa espada de la verdad y, digamos, la misericordiosa bondad. Antes de descender a la tierra, hubo una enorme planeación. De hecho, se hizo con muchos, pero muchos años de anticipación. No fue algo espontáneo. Emmanuel, su hermano, realizó varias recomendaciones a Micael. Entre ellas, evitar involucrarse en cuestiones políticas y económicas. Únicamente dedicarse a una vida religiosa. Y le dijo Emmanuel a Micael: bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas de Urantia. Sin embargo, esta prohibición no debe ser interpretada como una limitación en tus esfuerzos por dejar detrás de ti, en Urantia, un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Evita a toda manera el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética segregada de seres mortales. No dejar documentos escritos de ningún tipo. Pedir a tus seguidores no realicen dibujos, retratos, pinturas o esculturas de tu figura. No deberás dejar descendencia. La misión de Micael en la tierra era tan importante que intervinieron gran cantidad de personajes espirituales y seres intermedios del más alto nivel. No solo se seleccionó el planeta, sino que además hubo que elegir la época, el espacio geográfico y la familia en la cual nacería o encarnaría Micael, es decir, Jesús de Nazaret. Imagine todas las variantes que hubo que analizar previamente para tomar la decisión de hacerlo en este planeta, es decir, la Tierra. En ese tiempo, es decir, el año 7 antes de Cristo, en esa ciudad o poblado, es decir, Palestina, y con esa madre y con ese padre, es decir, María y José. Fue enorme trabajo para tomar las más sabias decisiones. La misión era tan grande que había que escoger el espacio y el tiempo ideal para que el mensaje crístico impregnara en su momento a toda la humanidad y para todos los tiempos futuros. Su mensaje tenía que llegar a nosotros, a las personas del siglo XXI y más adelante, por supuesto. Y ¿sabe una cosa? Lo lograron. Jesús verdaderamente fue un parteaguas. La época en la cual se autootorgó Micael en la tierra no era una época en decadencia, sino lo contrario. De hecho, era un tiempo maravilloso, en cierto sentido de resplandor cultural, principalmente en la zona donde Jesús realizaría su obra. El mundo mediterráneo donde se desarrollaría Jesús gozaba de gran movilidad cultural, religiosa y comercial, gracias a los aportes de la cultura romana y griega. No obstante, al igual que en nuestros tiempos, era un espacio de pocas personas muy ricas y muchas en la miseria, tal como ocurre ahora en muchos países, si no es que en todos. ¿Por qué se eligió Palestina para el encarnamiento de tan importante personaje? Lo voy a leer textualmente. Muchas de las grandes carreteras que unían a las naciones de la antigüedad pasaban por Palestina, que de este modo se convirtió en el cruce de 3 continentes. Por Palestina pasaron los viajeros, los comerciantes y los ejércitos de Babilonia, también de Asiria, de Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma. Desde tiempos inmemoriales, muchas de las rutas de las caravanas del Oriente pasaban por alguna parte de esta región
para llegar a los escasos buenos puertos del extremo oriental del Mediterráneo. De allí zarpaban los barcos que llevaban mercancías al occidente marítimo. Más de la mitad de estas caravanas pasaba a través o cerca de la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea. Grecia proveyó el idioma y la cultura. Roma construyó las carreteras y unificó un imperio. Pero la dispersión de los judíos, que tenía más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas a lo largo y a lo ancho del mundo romano, proporcionó los centros culturales que fueron los primeros en recibir el nuevo evangelio del reino del cielo, que de allí se divulgó con el tiempo aún a las regiones más remotas del mundo. Pues bien, de esta forma nació Jesús en Palestina, en el seno de una generación dominada por sistemas incompletos de filosofía y confundida por cultos religiosos complejos. A esta misma generación, Jesús dio su evangelio de religión personal, la filiación con Dios. Dada la importancia del proyecto, el propio arcángel Gabriel preparó el terreno para la llegada de Jesús. Él mismo realizó un estudio racial para determinar la cultura y la genética idónea de lo que serían o de los que serían los padres terrenales de Jesús. Se buscaron las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes. Finalmente se decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del auto-otorgamiento. Después de un profundo estudio de las familias judías, una comisión de seres espirituales seleccionó a 3 familias como candidatas para recibir al Hijo Creador. De entre ellas, el propio Gabriel finalmente seleccionó a José y María. Como usted lo sabe, José era carpintero y posteriormente se volvió contratista. Y como lo mencionan los textos sagrados, Gabriel hizo la anunciación primero a Elizabeth y posteriormente a María. La comisión espiritual escogió a José y María como padres de este extraordinario ser debido a sus enormes dones genéticos y culturales, ambas. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Bien, pues este vídeo no pretende narrar la vida de Jesús aquí en la tierra, sería muy extenso, pero digamos que en términos muy generales, la versión del Libro Azul sobre la vida terrenal de Jesús coincide con las versiones tradicionales de la Biblia, solo que el Libro Azul aporta datos inéditos, por ejemplo, gran parte de la infancia de Jesús viene en el Libro Azul, y también establece algunos aspectos que no coinciden con las versiones clásicas, aporta muchos datos nuevos y muchos de ellos bastante sorprendentes. Lo cierto es que Jesús nació y vivió con una familia muy humilde, pero de gran sabiduría y con ideales sociales bastante fuertes, como los de su madre María, pero a la vez con enormes valores espirituales, como los de su padre José. Según el Libro Azul, Jesucristo nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C. Con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia
reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén, hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que venían viajando de muy lejos, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. El mensaje central de Jesucristo fue muy sencillo. Dios es nuestro Padre y en consecuencia todos nosotros somos hermanos. La vida de Jesús será un ejemplo e inspiración no solamente para los mortales terrestres, sino para todos los mundos de todos los universos. Pero Jesucristo no solamente vino a darnos un ejemplo de adoración hacia un Padre universal y a mostrarnos la inmensa bondad y misericordia divina, sino que hasta el final nos otorgó un enorme regalo. En Pentecostés derramó el Espíritu de la verdad en toda la humanidad. Y si usted conoce de estos temas, observe la enorme importancia de esta acción de Jesús, ya que con ese obsequio del Espíritu de la verdad se completa lo que yo llamo la tríada azul. Algún día voy a hacer un vídeo, lo estoy preparando, sobre esta tríada que yo he venido deduciendo a través de varias filosofías, a través de varios autores y a través de una experiencia personal. La tríada azul que ilumina nuestras almas evolutivas. A partir del envío del Espíritu de la verdad, el hombre está sujeto a las enseñanzas y guía de una triple y poderosa dote espiritual. Primero, el Espíritu del Padre. El libro azul le llama el ajustador del pensamiento. Segundo, el Espíritu del Hijo, es decir, el Espíritu de la verdad. Y tercero, el Espíritu del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Con este don del Espíritu de la verdad, trajo al mundo y a sus pobladores el último de los dones espirituales, cuyo propósito es ayudar a la búsqueda ascendente de Dios. El Espíritu de la verdad se ocupa principalmente de la revelación de la naturaleza espiritual del Padre y del carácter moral del Hijo. ¿Qué significa todo esto? Lo diré en palabras sencillas. Cuando cada ser humano recibe el Espíritu de la verdad, es como si anidara en nuestros corazones una diminuta chispa que nos permite formular un propósito de vida dedicado exclusivamente a hacer la voluntad de Dios y promover el bienestar de los hombres. Fíjese lo importante que es ese Espíritu de la verdad. Pero esa chispa depende del ejercicio de la voluntad humana para adquirir una expresión práctica en el mundo. Lo repito, una expresión práctica. Las cosas no solamente debemos tenerlas aquí o en la teoría. Esto tiene que encontrar siempre una salida hacia lo social. Cuestiones prácticas para beneficio de todos los demás. La maravillosa tríada azul espera pacientemente, a través de nuestro libre albedrío, la consagración de nuestras vidas hacia los verdaderos valores espirituales. A lo largo de su vida aquí en la tierra, Jesús progresivamente fue volviéndose consciente de su naturaleza divina y de la misión encomendada por su Padre. Tal conciencia de su naturaleza superior trajo consigo la conciencia de sus poderes sobrehumanos, no solamente aquellos de naturaleza divina, sino además conocimientos científicos sobre la manipulación de la energía y la materia. Capacidades que nosotros los seres humanos tenemos, pero lo tenemos en potencia, no lo hemos desarrollado. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica el pan y el pescado,
para dar de comer a las 5,000 personas que rodeaban a Jesús en el parque de Cafarnaón. Aunque para nosotros es un milagro, fue una muestra de las capacidades y conocimientos sobre la manipulación de la materia. Micael, o Jesús, como usted quiera llamarle, era además un científico estelar, plenamente conocedor de las leyes físicas universales que para el ser humano terrestre son totalmente desconocidas. A Jesús no le gustaba hacer milagros, ya que él no deseaba que le fuera seguido, o sea, que todas las personas le siguieran por estos prodigios, sino más bien por razones espirituales. Sin embargo, cada vez que él consideró mostrar el poder de su Padre y de las realidades divinas, un cúmulo de seres espirituales se preparaban esperando la orden de Jesús o de Gabriel para actuar, como cuando Jesús decide resucitar a Lázaro. En ese momento, cuando Jesús tomó esa decisión sobre Lázaro, Gabriel permaneció atento esperando la orden de Jesús. Cuando el maestro dio la orden, Gabriel, junto con una miríada de seres espirituales, actuaron desplegando su enorme poder para realizar quizá el más grande de los milagros realizados en la tierra, la resurrección de Lázaro. Las poderosas huestes celestiales acompañaron a Micael en su estancia en la tierra. Siempre estuvieron atentas y listas para actuar a la más mínima orden de su jefe estelar. Desde luego, estos seres eran invisibles al ojo humano. Y sin duda, el momento más dramático fue a partir de que Jesús es detenido y da inicio ese largo proceso que usted ya bien conoce. Me refiero a los juicios, las burlas, los azotes, el viacrucis hasta el momento de la crucifixión. En todo ese proceso, las huestes estuvieron muy atentas, esperando con ansias la orden de Micael para intervenir, señal que jamás llegaría. Así como este gran ser espiritual se negó a beber el narcótico que le ofrecieron cuando se hallaba clavado en la cruz, ya que él deseaba estar plenamente consciente de todos los acontecimientos, de la misma forma prohibió a sus huestes celestiales intervenir, ya que estos seres de luz se hallaban impresionados e indignados observando los brutales acontecimientos. Su celestial creador, el gran gobernante amoroso y sabio de muchos universos, estaba siendo brutalmente asesinado frente a sus ojos. Y ellos, los seres celestiales, no podían hacer nada. Imagínelo. La misión de Jesús había concluido mucho tiempo antes de que ocurrieran estos desafortunados acontecimientos. De hecho, su Padre Dios le había indicado que ya podía regresar a sus labores universales, que su misión había concluido, pero que si seguía aquí en la tierra sería bajo su propia decisión. Y así lo hizo Jesús. Decidió concluir su vida aquí en la tierra como cualquier ser humano, experimentar la muerte y sin aceptar la intervención de las huestes espirituales. De esta forma, nuestro soberano universal finalmente muere en la cruz y resucita a través de un nuevo cuerpo moroncial, es decir, un cuerpo que no es material, pero que tampoco es espiritual. El paso de un cuerpo material a uno moroncial es el camino que seguiremos todos al momento de morir. A pesar de que Micael no requería pasar por este estado intermedio de vida, igualmente decidió transitar por el camino normal de cualquier mortal. De hecho, es en este estado, es decir, en un cuerpo moroncial, que realiza las famosas apariciones a sus discípulos. En el proceso, desde un cuerpo material, pasando por el moroncial hasta llegar a su estado espiritual como soberano universal,
Micael no recibió ayuda de sus huestes, ya que por su investidura y su enorme poder lo hizo por su propio derecho y capacidad. Lo único donde sí intervinieron los seres espirituales fue en la disolución del cuerpo físico de Jesús que se hallaba en la tumba, y lo hicieron a través de la aceleración del tiempo. No sé si le capisca. No fue arte de magia, es simplemente ciencia muy evolucionada del mundo espiritual, y lo que hizo es acelerar el tiempo en ese cuerpo que ya nada más era el cascarón. Jesús ya tenía un nuevo cuerpo y era acelerar el tiempo. Si algún humano hubiese visto ese proceso, solamente hubiese visto cómo ese cuerpo desaparece, quedando únicamente los vendajes y los ropajes en la posición en la que fueron colocados al maestro. De ahí la sorpresa de María y de los discípulos cuando ya está la tumba vacía. Ven que los atuendos de Jesús están puestos exactamente en la misma posición, pero ya sin el cuerpo. Ellos pensaban que se lo habían robado, pero decían, ¿cómo se lo pudieron haber llevado y dejado los vendajes y toda la ropa en la posición como si el cuerpo se hubiese esfumado? Pues bien, creo que ya me extendí mucho. Hay muchísimo que platicar de este maravilloso ser humano. Es nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret o Micael de Nevadón. La vida de Jesús aquí en la tierra y la manera como los hombres de esta época lo trataron fue conocido por el entero universo, a tal grado que nuestro planeta se le conoce cósmicamente como el mundo de la cruz. Lo que ocurrió aquí en la tierra se supo por muchos planetas. El problema moderno es que alguien se dio a la tarea de inventar superhéroes. Pero por supuesto son superhéroes de plástico, ficticios, héroes que para recibir sus favores no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Al menos así ocurre en las películas. Héroes que paralizan nuestra voluntad y nuestra capacidad para discernir los significados reales de la vida, ya que nos mantienen atolondrados y entretenidos frente a la pantalla. Por eso es que yo hace más de 15, 20 años, quizás más, eliminé la televisión. Esta época exige recalibrar nuestra capacidad mental para distinguir los verdaderos héroes de la vida. Hay muchos, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Incluso podrían ser hasta eliminados, así como hicieron los hombres de su época con Jesús. Hace alrededor de 2027 años recibimos a un Jesús de misericordia, y su próxima visita a la tierra será la de un Micael igualmente misericordioso, pero ahora no vendrá montado en un burro, sino que llegará con autoridad e infinito poder. Y espero, con mucha fe y con mucha esperanza, que sea muy pronto. Creo que ahora, más que nunca, lo necesitamos. Los demonios en este 2020 andan sueltos. Jesús, Micael de Nevadón, te necesitamos. Bien, pues este es mi superhéroe, ya lo conocen ahora. ¿Y el de usted, cuál es? Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima. Escúchanos cantar. Micael, oyes nuestro cantar.
canta.